Mirando la noche del 14, me gustaría preguntarte en el más puro argot de la policía estronista, Sí. ¿qué hacían estos individuos, Fulgencio Yegros y Fernando de la Mora, allá por 1807 en Buenos Aires? Defendían Buenos Aires, a ver un poco, sí, fueron en 1807 exactamente, defendían Buenos Aires de la segunda invasión inglesa. La primera fue en 1806, los paraguayos ya llegaron tarde, o sea, llegaron cuando se había reconquistado Buenos Aires y fueron para el segundo ataque inglés. Pelearon en Montevideo, Fulgencio se hirió gravemente. Después pasaron a Buenos Aires, después de la caída de Montevideo, y lucharon contra los ingleses. ¿Y cuál es la importancia real que tuvo, digamos, el contingente paraguayo en el contexto de la defensa del Río de la Plata? ¿Y qué hay de mito y qué hay de verdad al respecto de esa importancia? Bueno, fueron cerca de 1000 paraguayos, que es bastante para las condiciones de la época, es bastante. Y sobre todo conocieron lo que era el espíritu de Buenos Aires, el espíritu levantisco de Buenos Aires. En 1806, el virrey Sobremonte, el virrey español, salió corriendo, los criollos defendieron y reconquistaron Buenos Aires y había un ambiente de insurrección. Los porteños eligieron su caudillo, que era Santiago de Liniers, y bueno, los paraguayos vieron eso, pelearon contra los ingleses, actuaron muy bien, aunque por un problema de coordinación casi murió Fulgencio Yegros y los paraguayos fueron diezmados en la batalla del Buceo. Y bueno, fue una experiencia importante, ahí se trabaron relaciones que no sabemos cómo fueron después. Aparentemente Artigas se hizo amigo de Yegros en esa situación. Después se carteaba con él, se tiene una carta de Artigas en que habla de su relación epistolar con Yegros. Pero aquí nuestra historia, nuestra documentación es tipo teléfono interrumpido. Así mismo. Que sabemos que llegamos hasta aquí y después ahí se corta. Después sí, otra vez se corta. Así es. Y bueno, lamentablemente tenemos los hilos sueltos. No te podría dar una respuesta directa, precisa. Hasta ahí llego. ¿Quiénes eran estas personas en términos de formación, de su ubicación en la sociedad de Asunción de ese tiempo? Después vamos a hablar con más detenimiento sobre la Asunción cuando lleguemos al 14, pero correcto. Para empezar con estos oficiales. Bueno, Fernando de la Mora había estudiado en Buenos Aires, era comerciante, viajaba, iba y venía. Asunción, Buenos Aires, tenía contactos con personas importantes. Molas, bueno, era muy joven Molas, pero Molas después trabajó en el estudio jurídico el doctor Castelli, uno de los hombres de la independencia de la Argentina. Yegros era un joven oficial que peleó con valor y quienes más estaban los Maciel y otros que serían después los futuros próceres del Paraguay. Era gente importante en Asunción, gente destacada económicamente, socialmente y bueno, los que tomaron dirigieron el movimiento de independencia. O sea que en todo ese tiempo el diferencial en materia de formación, incluso de intelectualidad, era haber estado en Buenos Aires. En gran medida sí. Sí, aunque había religiosos como por ejemplo Bogarín, que después tuvo la junta que no había estado en Buenos Aires, el doctor Francia, que era civil, no era militar, tampoco había estado en Buenos Aires. Pero sí, el contingente de paraguayos de alguna manera tuvo una relación, una camaradería muy especial. Nosotros los que no somos historiadores y nos remitimos a lo que nos cuentan los libros de la academia y sus benditos resúmenes, cualquier resumen es sospechoso en cualquiera de las disciplinas. Tenemos una mirada así bastante sintética de los antecedentes de la independencia paraguaya. Sí. ¿Cuál es la versión más creíble sobre los antecedentes del 14 y 15 de mayo? Bueno, yo creo que tenemos que ir a una visión de conjunto. ¿Qué es lo que pasó?
estaba por un lado, estaban las ideas de la Ilustración, las ideas liberales contra el absolutismo. Eso. Tiempo después, en España había dos bandos. Uno que decía, viva la libertad, y el otro que tenía como lema, parece un chiste, pero así es, vivan las cadenas. Parece, pero así es, no, Fernando VII, que llegó a ser rey, lo echaron, después volvió, realmente era absolutista, o como se decía entonces, rey neto. Después, bueno, la palabra del rey neto, que hizo, abolió la Constitución, impuso pena de muerte al que gritara viva la libertad. Y bueno, era un poco eso, era la idea, la ideología liberal la que formó el mundo moderno en Inglaterra, en Francia, con la Revolución Francesa, con el movimiento de la Ilustración, en Estados Unidos, la Revolución Norteamericana de 1776. Y bueno, era esa oposición entre los dos mundos. Eso tenía que traducirse al imperio español en América. El imperio español en América tenía, según me dijo un historiador americano, unos 14 millones de kilómetros cuadrados y posiblemente 17 millones de habitantes. Desde México, bueno, a México Estados Unidos le comió la mitad de su territorio. Bueno, México, Virreinato de Nueva España, hasta Tierra de Fuego había esa cantidad de habitantes. Bueno, ¿qué ocurre? Hay una lucha en Europa, absolutismo versus liberalismo, que generalmente es más... Se complica un poco porque no, las ideas mueven al mundo, como dicen, pero no son solamente ideas. Estaba la guerra entre Inglaterra y Napoleón. Napoleón invade, ocupa España, cae la monarquía española y ahí se forman dos bandos. Se forman el bando de los que querían la vuelta de Fernando VII como rey neto, rey absoluto, y los que querían una constitución liberal, los que dictaron la Constitución de Cádiz de 1812, una constitución liberal que fue abolida por Fernando en 1814. Ese es un poco el juego. Es muy importante que hayas empezado, digamos, explicándonos ese perfil ideológico de estos cambios, porque este puede ser un país donde la gente puede militar una década en un partido sin preguntarse cuál es la ideología de tal... Y ni saber, y capaz que pregunta y tampoco lo saben, ¿verdad? En la administración del partido. Pero así como sospecho que los militares probablemente eran la espada en este asunto, ¿quién era el pensamiento político dentro del contexto de la independencia? ¿Era Rodríguez? ¿Quién llevaba esa...? Ahí otra vez estamos en un vacío, teléfono interrumpido. Se sabía que las ideas liberales habían llegado al Paraguay. Por ejemplo, el virrey Avilés, el virrey Avilés, que estuvo en 1800 como virrey del Río de la Plata, envió a Asunción un libro de Jean-Jacques Rousseau, el Emilio. Rousseau es el autor del contrato social, pero además tiene el Emilio de la educación, diciendo que se podían tomar ideas buenas del Emilio. Y el señor Lázaro Rivera, gobernador de Paraguay, decidió quemar el libro. Se insubordinó porque era herético, bueno, pero se sabe que ese libro había llegado al Paraguay. Se sabe que había un defensor de naturales, o sea, defensor del indígena llamado Achar, que era partidario de Rousseau. Se sabe que había otro que fue prócer de la independencia, Grance, que también era partidario de Rousseau. Fernando Lamora encontramos ideas de Rousseau, y mismo en el doctor Francia, en su discurso de junio de 1811. Ahí están las ideas de la Ilustración. Ahora, ¿qué pasó con la biblioteca de Fernando Lamora? ¿Qué pasó con la biblioteca del doctor Francia? Se perdió todo. Esa era gente que leía y nada, de a pedacitos, de a retazos tenemos que reconstruir nuestra historia, lamentablemente. Claro. Yo quiero seguir la pista ahora de un personaje como José Gaspar. Bueno, él fue funcionario español, era mayor que los demás próceres de la independencia, fue alcalde
alcalde no, ocupó cargos dentro del sistema del cabildo. Bueno, del cabildo. ¿Qué era el cabildo? Vamos por ahí. El cabildo era la municipalidad. Pero ocurre que la municipalidad entonces no era lo que es la municipalidad de hoy. Por ejemplo, la municipalidad era también el juzgado de primera instancia en lo civil y en lo penal. O sea, te podía condenar a muerte, para decirlo de otra manera. Bueno, estuvo ahí ocupando cargos, era una persona que tenía experiencia, tenía formación porque se había formado en la Universidad de Córdoba, con varios paraguayos más. Tenía el apoyo de su tío, Fray Fernando Caballero. Fray Fernando Caballero, otro personaje desconocido que fue profesor en Córdoba. ¿Dónde está la biblioteca de Fray Fernando? No sé. Como tantas cosas. Bueno, y tuvo problemas, fue alcalde, tuvo problemas en el cabildo, se apartó del cabildo en 1809. Finales de 1809, en 1810 no participó. Su participación en 1812, aquí hay discrepancia, algunos dicen que fue el director de todo el movimiento, otros que no tuvo participación y que se incorporó después al movimiento. No sé, decir que tenemos pruebas definitivas, no las tenemos. Entiendo. ¿Cómo debía ser Asunción, así, un 11 de mayo como hoy, lluviosito, en el año 1811? ¿Qué tenía en cuanto a su paisaje, a su cultura, a su folclore, si se quiere, sí, y a su poder también, al manejo del poder? ¿Cómo funcionaba? Asunción tenía seguramente 10.000 habitantes aproximadamente, un poco más, un poco menos, y según cuenta Robertson, me olvidé de traer el libro, una publicación del Cabildo del Bicentenario, Robertson, dos hermanos ingleses que estuvieron en la época y presenciaron todo eso. Bueno, según los Robertson, Asunción llegaba desde lo que hoy es la Plaza Uruguaya, Plaza San Francisco, hasta la calle Colón, claro, que era la calle La Aduana, que eso según Robertson era una milla. Y sería más o menos, ¿cuánto? 1.500 metros, 1.600. Y eso era básicamente. Y tenía, ¿qué tipo de interrelación social? ¿Cómo se manejaba la gente? Había, digamos, había una sociedad, ¿cómo estaba dividida la sociedad? El que opina sobre eso otra vez es Robertson. Había estamentos sociales. En la colonia más que clases, no pertenece a una clase social según su dinero, eso es lo que se acepta hoy. En el sistema colonial uno pertenecía por ley, eso eran los estamentos, uno estaba en un lugar y seguía ahí. Nacía pobre, nacía rico y moría rico. Bueno, esa era la regla, no hablo de la excepción. Y había segregación, había discriminación racial. Claro. Y en ese sentido, la junta que se formó en 1811, con Yegros a la cabeza, la junta proclamó en enero de 1812, tiene una frase famosa: todo pende en el hombre de la instrucción. ¿Qué quiere decir? Todo depende de la educación en un sentido amplio. No era solamente educación, educación práctica, educación cívica, claro, educación intelectual, digamos. Sí. Y ese fue un principio revolucionario, porque uno nacía en un determinado estamento social y seguía ahí hasta que moría. Claro. Y decir que la capacidad, en resumidas cuentas, la educación estaba para desarrollar la capacidad, que la capacidad es lo que nos distingue unos de otros. Es un cambio de paradigma, se llamaría. Completamente. Es cierto que había mucha resistencia, había esclavos, había discriminación racial contra las castas, como llamaban entonces. Los indígenas tampoco vivían muy bien, pero era el proyecto de decir, vamos a hacer una sociedad más justa, con menos diferencia, más racional.